digámoslo, a sumergir en una historia relacionada con el perdón. La predicación yo le coloqué como título, ponlo a mi cuenta, porque la verdad es que ese ponlo a mi cuenta hace parte de un versículo de la Biblia. Ponlo a mi cuenta. Y hablando de lo duro y difícil que es para nosotros a veces las relaciones interpersonales. La verdad es que tenemos que decir que unos a otros a veces somos piedra pomes. ¿Usted tiene personas que son piedra pomes para usted? Que le cuesta trabajo, que elemental y fácilmente lo hiere, que todo el tiempo pareciera que tiene una tendencia a molestarlo. Pero ¿sabe qué le digo? Nosotros también a veces somos piedra pomes para otros. Somos fruto hoy, muchas veces, como si estuviéramos cargando heridas del pasado y las trajéramos por donde quiera que vayamos. La historia de hoy está enfocada hacia los cristianos. Y yo creo que está enfocado hacia los cristianos, y he escogido este tema y este texto, porque los cristianos deberíamos ser como estándares, como estandartes, mejor aún, ¿sí? De perdón. Deberíamos cargar el perdón a donde quiera que vayamos. Nosotros deberíamos encarnar el perdón. Lógicamente, si somos conscientes de nuestro compromiso con Dios, a veces gozamos de la gracia, pero de alguna manera, abusando de la gracia, no nos comportamos acorde a la gracia de Dios. Debemos ser conscientes de nuestro compromiso con Dios, de que hemos sido lavados y limpiados y perdonados para resplandecer en medio de las tinieblas. Nosotros no podemos llevar nuestras relaciones interpersonales como las lleva el resto de las personas que están sin Dios. Y la verdad es que eso debe marcar una gran diferencia, porque Cristo marcó una gran diferencia entre la muerte y la vida. Y nosotros somos ese depósito de gracia y deberíamos llevar nuestras relaciones de esa misma manera. Debemos además ser vivir una verdad, ¿cierto? Que nosotros mismos creemos. Nosotros decimos que conocemos una verdad. Esa verdad no solamente la debemos conocer, la debemos creer, la debemos vivir, la debemos gozar. Y si esa verdad es la persona de Cristo, Cristo encarna la reconciliación y el perdón de Dios. Luego el mensaje que todo creyente debería llevar en su vida es el de la reconciliación, el amor y el perdón. Si nosotros logramos vivir esa verdad y buscar agradar a nuestro Salvador, a nuestro Libertador, a nuestro Dios, nosotros vamos a ser bendecidos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto el perdón vertical. Y de él gozamos todos, de allá para acá. También vimos el perdón de aquí para allá, buscando a través de la confesión, el reconocer, el llevar el pecado a la luz de la palabra, ponernos de acuerdo con el Señor y diseñar un plan para no pecar más. Esas fueron las conclusiones de la semana anterior. Hoy nos vamos a enfocar en el perdón a nivel horizontal. ¿Sí? Si hasta aquí nos hemos sentido motivados, a partir de ahora yo espero que salgamos, antes que motivados, desafiados a ser agentes de perdón. No agentes secretos, sino agentes de perdón. Y este perdón horizontal, ¿sí?, que sea como la conclusión de entender el perdón vertical. De gracia hemos recibido y de gracia ¿qué hacemos? Damos. Somos depósitos no como si fuéramos un tanque abierto que viene la gracia de Dios y sigue derecho, sino que somos depósitos, gozamos de la gracia de Dios y se la damos a otros. Si alguien piensa, no, yo soy buenísimo para perdonar, prepárese. Porque cada día en la vida vamos a sufrir heridas. Y en muchos aspectos de personas que uno no quisiera. Esa es la historia de hoy. Hoy es una historia de ese tipo. No es un conflicto familiar, como alguien podría pensar, pero sí es un conflicto que para la época fue duro, triste, doloroso.
Este texto lo vimos el año pasado, lo estudiamos en una serie, creo que de 4 predicaciones. Hoy lo vamos a tocar desde otro enfoque, desde el enfoque del perdón. Nuestra historia del día de hoy está en un libro muy especial del Nuevo Testamento. La verdad es que es un libro tan real y tan inspiracional, ¿sí? No es el único libro nuevo testamentario que no está dirigido en específico para un líder, siendo una carta personal. No está dirigida para un líder, está dirigida a una persona. Y me encanta ese pensamiento inicial, porque ¿saben qué? La palabra de Dios fue dirigida ¿para quiénes? Para los hombres. Es una declaración para nosotros los hombres. Y esta carta en especial es una declaración de ese tipo. Cuando yo leía y leí muchas veces el texto, pensaba, Señor, hay tantos temas que tocó el apóstol Pablo de tanta profundidad teológica. ¿Sí? Uno lee Romanos, lee Efesios, lee Gálatas, Colosenses, y uno se da cuenta que hay tanta riqueza en ello. Pero dedicar una carta especial de puño y ¿sí? Escrita por el apóstol, inspirada por el Espíritu Santo, para un tema tan especial, es porque definitivamente allí hay algo que aprender. La historia de la que yo les estoy hablando y el libro del que yo les estoy hablando está en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y no vamos a tocar inicialmente el texto. Yo voy a contarles un poco de qué trata el texto. ¿Sí? Es la historia de un fugitivo, es la historia de un ofendido y es la historia de un perdonado. Esos son los 3. Que fácilmente nosotros nos podríamos identificar con estos personajes. Muchas veces hemos sido fugitivos que han herido. Otras veces hemos sido víctimas del ofensor, ¿cierto? Y hemos sido ofendidos y somos heridos. Aquí, de pronto, podemos estar heridos de combate. Pero también hay alguien que tiene en su corazón el privilegio maravilloso de entender el perdón de Dios. Entonces, es la historia de estos 3. ¿Dónde incurrió el pecado o la falta? La falta tuvo que ver con un esclavo que huye de su amo. ¿Sí? Cabría pensar en esta época de pensamiento social, ¿sí? Tan alto, que no es la esclavitud como nosotros hoy en día la pensamos, ¿sí? De pronto la persona de color que tiene grilletes y cadenas y está siendo llevado y tiene que hacer lo que debe o lo que le dice su amo. Es posible que se dieran casos como ese, pero es posible que para esta época, en el caso de Filemón, de Onésimo y de Pablo, ¿sí? Lo que tendríamos aquí en cuenta era más que cualquier cosa, más que una relación entre un esclavo y un amo, era entre un empleado y un empleador. ¿Sí? Aún se dice que había muchos casos en los cuales esta relación de esclavitud estaba dentro de los límites de un contrato. Y era a un tiempo definido. ¿Sí? Este esclavo, llamado Onésimo, huye, ¿cierto?, de su amo Filemón. Algunos piensan, además, que este esclavo huye, pero que para poder huir sustrae algunas cosas de su amo. Esto agrava las cosas. Este prófugo en su huida toma la decisión de dirigirse a Roma. La verdad era lógico que él intentara ir a Roma. Roma era una ciudad cosmopolita, llena de muchas personas, ¿cierto? De mucha gente, de muchos países, de muchas nacionalidades. Y allí era el sitio perfecto para esconderse. ¿Quiénes no han huido? Cuando han pecado, cuando han hecho. De hecho, si vamos a la palabra de Dios, vemos a Adán y a Eva fallándole a Dios y huyendo. Este hombre intenta huir a Roma. Para sorpresa que allí se encuentra con el segundo protagonista de nuestra historia, el apóstol
Pablo. Y allí el apóstol Pablo empieza a hablarle del Señor. Pero fue de una manera tan certera, un llamado eficaz tan maravilloso para el corazón de Onésimo, que este hombre toma la decisión de arreglar sus cuentas con Dios y con los hombres. Y él dice, seguramente, aunque no lo dice en nuestro texto, seguramente él toma la decisión certera de arreglar sus cuentas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y nosotros llegamos a los pies de Dios y empezamos a gozar de ese nuevo comienzo, y lo primero que nosotros pensamos es, quiero una vida nueva. Lo que he hecho, quiero que quede atrás. Quiero hacer otras cosas. Ustedes recuerdan a Zaqueo, un personaje del Nuevo Testamento que tuvo un encuentro con Cristo, ¿cierto? No de muy buena fama, y él dice, pues lo que he hecho y lo que he quitado, ¿cierto? Lo quiero devolver. Y esa es nuestra actitud cuando estamos con Dios, gozando de la gracia. Y ese es Onésimo. El ofendido, ¿cierto? Es un creyente. Increíblemente me puse a mirar más en el texto y a investigar, y es un creyente tremendamente comprometido. Tan comprometido que en su propia casa se establece una iglesia. Es un hombre, ¿sabes qué? Que Dios lo usa. No es una persona que trabaja para Dios de tiempo completo, seguramente es como un laico que apoya las labores eclesiales, pero es una persona que quiere amar al Señor. Por otro lado está el apóstol Pablo, que ha pasado por muchas afugias, por muchas dificultades, seguramente está en la cárcel, y que tiene el deseo en el corazón de formar personas para él, para el reino de Dios, para el reino del Señor, y también formar iglesias. Por esta misma época el apóstol Pablo está escribiendo 2 cartas hermosas. La carta del apóstol Pablo a los colosenses y su hermanita, la carta de él a los efesios. Tenía un mensajero muy particular, se llamaba Tíquico. Tíquico era la persona que iba a llevar estas cartas a las iglesias. El lugar donde vivía Filemón era Colosas. O sea que es una carta que es escrita del apóstol Pablo a Filemón, que se encuentra en Colosas. Y luego de que el apóstol Pablo escribe las cartas de Efesios y de Colosenses y ha estado enseñándole la Biblia a Onésimo, dice, es necesario enviar a Colosas las cartas y a Éfeso. Yo creo que inmediatamente a Onésimo, como diría por ahí en un reality, se erizó al escuchar la palabra Colosas, porque en Colosas lo estaban buscando. De Colosas se había escapado. Y seguramente llega el desafío del apóstol Pablo y le dice, ha llegado el momento, Onésimo, de que si quieres honrar a Dios, debes de ir a pedir perdón. Tienes que arreglar las cuentas aquí. Ya no puedes seguir viviendo la vida como un prófugo. Ahora es necesario que arregles el tema. El hombre llega y dice, pero yo ¿cómo me voy a devolver? Esto es terrible. Si yo me devuelvo, me pueden capturar. Y les cuento, si Onésimo hubiera sido capturado, lo primero que le hacían a un fugitivo era colocarle la letra F en la frente, marcadito, que hablaba no solamente de su condición, sino de su deslealtad. O sea, donde quiera que este hombre fuera, las personas iban a encontrar o iban a decir de él que él era un hombre que traicionaba, que era desleal y que era infiel. Y eso era en el mejor de los casos, porque había muchos casos en los cuales el esclavo era tomado, capturado, era castigado cruelmente y en muchos aspectos se les iba la mano y lo llevaban a la muerte. ¿Por qué se hacía todo esto con los esclavos? La verdad es que se quería escarmentar a los esclavos para que no lo hicieran. Si alguien sabía, o un esclavo iba por la calle y veía a otro esclavo que había sido capturado
o que había sido devuelto, y tenía la letra F marcada en la frente, imagínense lo doloroso que era, a ese esclavo, si tenía pensamientos de querer huir, allí se le acababa. Seguramente Onésimo llega y dice, pero Pablo, ¿cómo yo me voy a devolver a Colosas si a mí me pueden capturar en el camino? Llega y le dice, tranquilo, le tengo al mensajero, a la persona que me lleva las carticas a las iglesias. Tíquico te va a acompañar y vas a devolverte. Listo, está el regreso al camino. Llega y le dice, pero espérate un momentico, si yo regreso donde está Filemón, Filemón tiene toda la autoridad para agarrarme a varita. Tiene toda la autoridad para castigarme, para sacarme, hasta para matarme. Tiene toda la autoridad. ¿Yo qué voy a hacer? Dice, lo que yo te he enseñado a ti, vamos a aprovechar la oportunidad para que lo aprenda también Filemón. Y Filemón en ese momento se convierte ahora en el destinatario de la carta que nosotros leemos y que es la carta de Pablo a Filemón. Ahora, por otro lado, la relación de Pablo con Filemón era hermosa. Porque no se conoce a ciencia cierta la manera como se conocieron. Lo que sí sabemos es que Pablo trajo a los pies de Cristo también a Filemón. Entonces, lo que Pablo está teniendo allí o está haciendo es como un embajador de paz y de amor entre un fugitivo y un amo, entre un ofendido y un ofensor. Y les está diciendo a cada uno lo que deben de hacer. Y me lleva a mí a pensar muchas cosas. Que yo como ofensor tengo una responsabilidad inicial. Y es de enfrentar el pecado. Y hacerlo con una actitud de humildad y de reconocimiento. Él tuvo que haber ido allí con esa actitud. Porque iba a la carta. Él no llevaba la carta, la llevaba Tíquico seguramente. Iba con él. Pero él debió haber llegado humildemente para estar con Filemón. Y estoy pensando, y le puse de título a esta pequeña fracción, y es que las heridas vienen sin preguntar. Fue lo primero que yo escribí. Las heridas vienen sin preguntar. ¿Cuántos no quisieran o cuántos anhelamos nunca sufrir? ¿Sí es o no es así? ¿O el hombre planea sufrir? Es más, se creó una secta que se llama Parede. Se está aprovechando de la gente. Porque todos aquí sufrimos. Y mientras estemos aquí en la tierra, ¿sabes qué? Sufrimos por nosotros mismos. Porque tomamos decisiones incorrectas. Sufrimos porque el hermano me hace daño. Porque la hermana me hace daño. Y también sufrimos por la naturaleza. Eso es lo que dice Romanos. Estamos en un mundo caído y sufriente. ¿Sí? Es hermoso como lo describe Isaías a Cristo, como el siervo sufriente, identificado con un mundo caído y sufriente. Que eso fue lo que hizo Cristo. Pero las heridas vienen cuando menos uno se lo imagina. La verdad es que, al parecer, la relación entre Filemón y Onésimo era muy cercana. Había esclavos que se convertían prácticamente en la mano derecha de su señor, de su amo. Había esclavos que en casa de su señor tenían sus hijos, tenían sus nietos, y la casa del amo se convertía en su propia casa. Eran las personas de confianza. Es posible que este fuera el caso. Había amos que daban muchísimas cosas, mucho más generosas que otros, para bendecir a sus esclavos y para tenerlos bien. Es posible que esta relación fuera así estrecha. Pero independiente si esto fuera o no verdad, pues eso lo decían algunos estudiosos y algunos comentarios bíblicos, independiente de que esto fuera verdad, qué cosa tan dura sufrir a causa de la persona que uno más ama o más cercana a uno, ¿no? ¿Sí o no? Qué cosa tan dura cuando uno tiene expectativas y que no se pueden cumplir. Cuando uno ha trabajado pensando en ciertas cosas y no se dan, sino que por el contrario sentimos de alguna manera la puñalada por la espalda.
si me deja hacer esa frase como tan agresiva. Pero qué duro es eso. Las heridas vienen sin preguntar. Seguramente Onésimo tenía razones para huir, quería una vida diferente. ¿Sí? Pero cuántas expectativas de vida con respecto a Onésimo había tenido Filemón. El drama más terrible y dramático de nuestras relaciones tiene que ver con las expectativas con las que nosotros nos hacemos. Este hombre, esta mujer que Dios me ha dado, es perfecta. Y lo consideramos así. Es más, a veces esas personas ocupan el lugar de Dios en nuestra comunión, en nuestra intimidad. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque nada ni nadie puede ocupar el lugar de ¿quién? De Dios. Porque las heridas muchas veces vienen sin preguntar. Pensar en estas cosas, en esta relación que sufre Onésimo y Filemón, me hizo considerar dos cosas. ¿Cuántas veces he sido sorprendido por la ofensa de alguien que yo he amado mucho? Y lo debo decir. Pero también, ¿cuántas veces ese dolor se ha acrecentado por la opinión de otros sobre la ofensa? Porque es que aquí el tema tenía unas implicaciones dramáticas. Las personas no solamente hablaban mal de Onésimo, sino que también hablaban mal de Filemón. Porque ¿qué trato le había dado Filemón a Onésimo para que Onésimo se hubiera querido ir? Una pregunta. ¿Por qué no cuidó lo suficiente Filemón a Onésimo para que él no se hubiera ido? Otra pregunta, ¿no? Es más, de alguna manera Filemón terminó convirtiéndose en el hazmerreír de las personas. ¿Cuántas personas hablaban de él? ¿Saben que, por ejemplo, en una relación no hay nada más duro, en una relación de pareja, de esposos, de novios, que la infidelidad? Duele el corazón. ¿Sabes por qué duele? Porque uno siente que el ataque es directo, pero también duele por las connotaciones de las personas que están alrededor. Las heridas vienen sin preguntar. Filemón y Onésimo viven por dentro un desierto. ¿No se identifica usted conmigo? ¿Alguna vez no se ha sentido así? ¿Burlado? ¿O usted a veces no ha sido el burlón? La segunda parte que yo le puse de título, porque si ustedes se han dado cuenta, no hemos tocado todavía el texto, aunque se los he narrado y se los he descrito con un poquito de expresión y de riqueza, ¿sí? Es que el mejor día para perdonar es hoy. ¿El mejor día para perdonar es cuándo? A veces nosotros pensamos que algún día lo voy a perdonar. O el decir de muchos es, yo ya perdoné. Pero cuando yo veo la oportunidad, me desquito, me desahogo, hablo de la persona, así sea lo mínimo que yo haga. Yo ya lo perdoné. ¿Ah, sí? Uy, sí, porque es que es un hombre terrible y ese me hizo sufrir y eso no sé cuál. Entonces no lo he perdonado. ¿Me explico? El mejor día para perdonar es hoy. Y cuando uno es de Dios, el Señor se encarga de colocarlo a uno frente a eso. Porque Él no se satisface, ni Él quiere partes del corazón de uno, sino que Él quiere todo el corazón de uno. Él no quiere que nosotros nos reservemos partes de nuestro corazón. Él desea que nuestro corazón total le pertenezca a Él. Y no puede haber áreas que no estén entregadas a Él. La verdad, normalmente, debemos decirlo, la verdad, normalmente una reconciliación es difícil. En este caso parecía imposible que una persona que prácticamente es merecedora de muerte llegara a pedir perdón. Estar sometida a que el otro le dijera lo que fuera, estar sometida a que la otra persona estuviera dispuesto a hacerle lo que fuera para darme a mí una lección y darle al resto una lección. Que un esclavo vuelva donde su amo, que vuelva voluntariamente y que además vuelva con una buena actitud, eso solamente puede estar en la Biblia. Pero si está en la Biblia,
es un modelo que nosotros debemos de tener. Y es una petición que Dios nos hace a nosotros, a vivir la vida de esa misma manera. La Biblia describe historias no para que nosotros digan, uy, es que los hombres sí son terribles, ¿no? Sino para que nosotros pensemos y digamos, oiga, nosotros cómo somos de terribles. Oiga, cómo necesitamos de la ayuda de Dios para vivir. Me recuerda esto, que Dios nos trata siempre de modos tan particulares, pero a la vez tan fructíferos. Textos que dicen, el que esté firme, mire que qué. Porque Dios no quiere que nosotros nos sintamos firmes, sino en Él. Me recuerda un texto que dice, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? ¿Quieres que se perfeccione la presencia de Dios en tu vida? Es en la debilidad. Es cuando nosotros le entregamos esas áreas difíciles. El apóstol conoce al prófugo y también conoce al ofendido. Y de una manera sabia orienta a Onésimo a volver de nuevo, esta vez pidiendo perdón. ¿Sí? No, el perdón no iba en carta. El perdón iba frente a frente. O sea, se encuentran Filemón y se encuentra Onésimo. La carta no iba adelante. ¿Me explico? La carta iba con el ofendido. La carta busca así de alguna manera interceder. Y allí me encontré con varias cosas que me llamaron la atención. Pablo tenía toda la autoridad, escúcheme bien, para decirle a Filemón, ¿sabe qué, Filemón? Necesito que usted me restablezca a esa persona de una. ¿Sí? Y como dice en parte del texto de Filemón, tú hasta a mí me debes. O sea que necesito que tú hagas eso. Y punto. Pero ¿saben qué me doy cuenta? Que Pablo habla de una manera tan hermosa en amor y tan inspiracionalmente a Filemón, que lo que él busca motivar al corazón de Filemón es el amor. Dios nos podría a nosotros obligar y colocarnos contra el piso para que hagamos las cosas. ¿Lo puede hacer Dios? ¿Sí o no? Pero Dios desea que nosotros en nuestro libre albedrío y en nuestro amor lo hagamos de una manera voluntaria. El vehículo que Dios usa en este caso es Tíquico, un hombre que tenía esa misión. Pero el acompañante que iba con Tíquico era Onésimo. La forma fue una carta calurosa, una invitación a perdonar. Desde la óptica divina necesitamos perdonar para ser felices, y eso es lo que le está diciendo a Filemón. Filemón, yo te estoy escribiendo esto porque tú necesitas ser feliz. Y si tú no perdonas, no puedes ser feliz. Y esa misma tesis va con todos y cada uno de nosotros. No podemos estar felices y en bendición si nosotros no perdonamos. Y eso es algo a lo cual nosotros no podemos renunciar ni obviar. Nosotros necesitamos perdonar. Desde esa óptica, el perdón debe ser una actitud del corazón que nos debe siempre llevar hacia esa dirección. La carta de Filemón no solamente está dirigida a Filemón, es increíble, pero es una carta también dirigida a una familia. La esposa de Filemón, ¿quién sabe cómo se llamaba la esposa de Filemón? Esa es fácil. Para que usted le ponga una hija. Apia. Como apio, lo que le echan a la sopa, pero con A, Apia. Pero le tengo el nombre para su próximo hijo. Arquipo. ¿Se imaginan? Arquipo López Castillo. Si Samuel es como es, imagínense donde fuera Arquipo. Dios mío. Bueno. Pero las heridas vienen cuando menos lo espero. El perdón debe ser hoy. Dios elige. De alguna manera, el momento nos coloca frente a la situación, usa esta carta y viene la tercera parte dentro del área, que ya nos vamos a mandar con la conclusión, pero que es el texto. Acompáñeme a Filemón en los versículos 8 al 16.
del versículo 4 al 7, el apóstol Pablo se encarga de describir las hermosas cualidades de Filemón, haciendo mención de su amor, de su fe. Pero del 8 al 22, pareciera que el apóstol Pablo le dice, pero ese amor y toda esa entrega a Dios tiene ahora un desafío. Y el desafío se llama perdón. ¿Sabe qué? Tarde que temprano nosotros nos vamos a ver abocados a lo que aprendemos aquí en la iglesia, a lo que nosotros vivimos en nuestro caminar con Dios, tenga que tener una aplicación práctica relacionada con el perdón y con la reconciliación. El versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, ¿por qué? Siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, ¿por quién? A quien engendré, ¿en dónde? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo creo que la carta estuvo maravillosa hasta el versículo 8. Hasta el versículo 9. Cuando nombra a Onésimo, yo creo que Filemón se le amargó la vida. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo Onésimo? ¿Cómo él puede decir eso si mira todo lo que él me ha hecho? Soy el hazme reír. Mira todo lo que me ha hecho perder. Me ha hecho perder dinero. Los esclavos tenían un costo. Todo lo que él está pensando. Y allí el apóstol Pablo le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como ¿qué? Terrible, ¿no? Yo quisiera retenerte conmigo, retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin que, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué tal? ¿Habla tanto de Dios como nos trata a nosotros? A Dios perfectamente hubiera podido colocarnos un chip para que nosotros fuéramos obedientes por naturaleza, pero Él desea, y el árbol en medio del paraíso, ¿cierto? Ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Representa eso. No representa la tentación, como algunos lo consideran. Representa la oportunidad de que voluntariamente honremos a Dios. Y en la oportunidad que el hombre tenía de honrar a Dios, se rajó. Y habla de cuántas oportunidades Dios nos da todos los días para hacer lo correcto. ¿Cierto? Todo me conviene. ¿Cierto? ¿Cómo se dice la palabra de Dios? Todo me es lícito, mas no todo. Nos da la oportunidad de que busquemos lo que nos conviene y lo que es lícito. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, ¿para cuándo? ¡Wow! No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, de nuevo. Y si en algo te dañó o te debe, ahí está el título de nuestra predicación, ponlo ¿en qué? A mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Qué carta, ¿no? Es intensa. Después de leer todo esto es intensa. Yo me coloco en los zapatos, eso hace parte de cómo uno estudia la Biblia, ¿cierto? El método de estudio bíblico inductivo dice que uno en la observación y para pasar a la interpretación uno se coloca en los zapatos de los personajes.
Y yo creo que este hombre estaba seguramente leyendo así. Y yo creo que le estaban temblando las manos. Porque es la carne la que nos impide a nosotros hacer lo que el Espíritu está dispuesto. Hace 15 días veíamos que la carne es débil, pero que el Espíritu está dispuesto. Orad pues para que no entréis en tentación, dándonos la clave para estar haciendo lo correcto en la intimidad con Dios. Fuera de la intimidad con Dios es muy complicado honrar al Señor, porque nuestra carne va a tener la tendencia a hacer lo incorrecto. En este caso, él está apelando a la espiritualidad de Filemón para atender a Onésimo. Al leer estos versículos, yo me coloqué esta pregunta. Uno se formula algo. ¿Tiene Filemón la obligación de perdonar a Onésimo? ¿Ustedes qué piensan? Vuelvo a hacer la pregunta. Buenos días. No se vayan a dormir por los huevitos ni el desayuno potente. ¿Tenía Filemón la obligación de perdonar a Onésimo? Sí, no. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? No. Levanten la mano los no. Listo. Me quedo entonces con los sí. Se pueden salir los no. Mentiras. Les voy a leer un texto porque yo tenía una opinión semejante a la de las personas que dijeron no. Les voy a leer un texto. Mateo 5, 21 al 26 dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Sí había una obligación o no? Había una gran responsabilidad. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Eso es reconciliación. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que hay una cuenta por saldar. Entonces, alguien llega y dice y manifiesta, ¿podría alguien manifestar? El que estaba obligado a pedir perdón era ¿quién? Onésimo. Pero este texto está enmarcado, ¿sí? De tal manera que se le pide a las personas que tengan problemas con otra persona a que busquen reconciliarse siempre. O sea que si nosotros somos creyentes tenemos una responsabilidad, reconciliarnos. Por amor, sí. Pero aquí nos está planteando una ley fundamental, ¿sí? Nos lo está planteando, nos habla de jueces. Dice, les ha dicho que no matar. Y eso es lo que te dice la ley en el Antiguo Testamento. Pero la gracia se va en abundancia. La ley te plantea lo mínimo. La gracia te lo extiende. Es la verdad. Esa es una buena interpretación. La ley te dice lo mínimo para hacer con Dios. La ley te muestra el carácter de Dios. La gracia, con base en el carácter de Dios, te señala de qué manera tú debes agradarle a Dios. O sea, hay cosas que tú no te puedes disfrazar a través de la gracia y evadir. Si tú entiendes que en la ley no matar es un pecado que ofende a Dios, tú debes entender que tener un conflicto o un problema con una persona es algo que también desagrada a Dios. Y si en la ley eso era mal visto por los atributos de santidad de Dios, estos, por la gracia de Dios, de alguna manera son motivados a arreglarlos. O sea, un creyente no puede decir, hermanos, pues será en el tiempo de Dios y por la gracia del Señor, Dios me dará el tiempo para que yo lo haga. Sino que si yo sé que tengo un adversario, debo, como dice la palabra, ponerme de acuerdo, y aquí dice que ponerme de acuerdo pronto. No es que estoy orando, llevo 20 años orando y no me hablo con mi hermano. Estoy orando, hermano, es que estoy orando. Sino que aquí dice la palabra de Dios que yo debo hacerlo pronto.
Independiente si somos ofensores o ofendidos, cada creyente debe de buscar activamente la reconciliación. ¿Qué debe buscar? Esto siempre involucrará una clara disposición al perdón. Alguien me puede a mí decir, ¿sabes qué? Pero no siempre yo puedo reconciliarme con una persona. Y me encanta que Romanos me dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. O sea que pareciera que si nosotros somos como esos ratoncitos que estamos en un... ¿cómo se llama? Eso, ¿has estado en él? Yo también. Como en un laberinto en el que uno está buscando la excusa para no hacer lo que debe hacer. ¿Sabes qué? El Señor en su palabra nos lo cierra a todos. ¿Sabes qué? Me duele lo que te está pasando. Duele. Es terrible sentirse traicionado en la vida. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo también estoy solo en mis prisiones. Es más, en Hechos dice que él se quedó solo. Hay una carta terrible que él describe cómo lo abandonaron todos. Y está invitando, por ejemplo en Filipenses, en la carta del gozo, a que nos gocemos en el Señor en todo. Por difícil que sea, hoy el texto nos señala que para agradar a Dios no siempre las cosas son fáciles, pero que perdonar siempre va a encontrar maravillosas bendiciones y paz para el corazón y para las relaciones. El mandamiento de amar al prójimo incluye negarse. ¿A qué nos debemos negar? Escuche bien, al rencor. O sea, no existe la opción de ser creyente y ser un creyente que consentimos, porque a veces nosotros consentimos textualmente el perdón, el rencor, perdón. Es que hay cosas a mí que me cuestan. Uy, sí. No es que yo soy... Si usted es costeño, no es que a nosotros los costeños nos cuesta trabajo ciertas cosas. Si usted es santandereano, no es que uno del santandereano es muy sobado. Si usted es cachaco, es que nosotros aquí en la capital, aquí no hay excusa, no hay excusa. Somos lavados y limpios. Somos hechos una nueva nación, un real sacerdocio, un pueblo de Dios adquirido por Dios. Y eso, dice el para qué. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Llevamos y podemos llevar las heridas en nuestro cuerpo, ¿sí? Yo las llevo. A algunos yo les he compartido. Aquí yo he tenido una predicación, creo, Escape de la Noche Oscura o algo así con la Noche Oscura, si ustedes la recuerdan, donde de comienzo a fin mi esposa y yo lloramos. La predicamos los dos. Cargamos heridas. Cargamos heridas. Pero las heridas son oportunidades de agradar a Dios. Si seguimos el camino adecuado de la reconciliación. Cuando somos heridos, nos identificamos con los vituperios de Cristo, eso dice Pedro. Y tenemos la oportunidad de alguna vez de percibir lo que Cristo sintió en su corazón cuando fue traicionado. Pero también nos da la oportunidad de ser verdaderos imitadores y con la verdad en el corazón, agradar a ese Dios que nos lo ha dado todo. La historia, debemos decir, no conocemos el final. Nos describe qué cosas deben de tener cada persona. Pareciera que la historia es inconclusa. La historia dice cosas hermosísimas. Me puse a leer. Onésimo llegó a ser pastor. ¿Sabían ustedes? Eso dice la historia, no la Biblia. Filemón llegó a ser un líder de la iglesia. La historia dice que ellos llegaron a ser amigos. La historia de nuestra vida y a partir de hoy, con la motivación del corazón y de la reconciliación, la escribimos nosotros todos los días. Hay un paso entre el dolor, el rencor, la aflicción, la oscuridad en el rostro y en el alma y la oportunidad de brillar en el dolor y de ser agradable a Dios. Si toda ofensa en contra nuestra implica primero una ofensa frente a Dios. Escuche bien esta tesis. Si toda ofensa en contra nuestra implica una ofensa inicial frente a Dios. ¿Estamos claros?
Cuando nosotros pecamos contra nuestro hermano, ¿a quién le fallamos primero? Y si Dios está dispuesto a perdonar, ¿soy yo mayor que Dios para no hacerlo? Esta frasecita me costó escribirla. La verdad la borré varias veces, porque esto es duro. Pero este es el verdadero sentido sobre lo cual un creyente se soporta. Un creyente vive es para agradar a su Señor, no agradarse a sí mismo. Él hace cosas que muchas veces no desea hacer por agradar a su Señor. Si Dios está dispuesto a perdonar a mi hermano, ¿quién soy yo para no hacerlo? Yo concluí varias cosas. Todo creyente debe seguir, si quiere perdonar al estilo divino y seguir a Dios, algunos pasos. 1. Aceptar. El versículo 15 me dice lo siguiente: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Para que le recibieses para cuándo? Wow. Aceptar. Esa palabra es bien difícil. Aceptar, primero, que estoy herido. Aceptar que me duele. Aceptar que lo hizo y que recordarlo me trae tristeza al alma. Aceptar. Pero aceptar que con esa herida deberé caminar toda la vida. Aceptar. No negar. Aceptar. Como cuando uno se hace creyente, lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que es no creyente, reconocer. Reconocer que estoy herido. Reconocer que me causa tristeza si quiero recordar el evento. Entender la gracia de Dios que nos permite acercarnos a Dios, recibir su perdón, nos lleva a aceptar que un ofensor venga y a él también le otorguemos el perdón. Aceptar. Aceptar que soy un vehículo de la gracia de Dios. Aceptar que Dios enseña a otros a través mío. Yo he vivido cosas difíciles, terribles, que seguramente para mi edad son bien complicadas. Mi matrimonio estuvo en vilo. Estuvimos a punto de separarnos. Nos sostuvo la gracia. Nos sostuvo la gracia. Y tuvimos que pasar por ese valle oscuro para que Dios nos enseñara a nosotros, pero a ustedes también y a los que han estado a nuestro alrededor. Aceptar. Primer paso, aceptar. Segundo paso, no solamente estoy dispuesto a aceptar, sino estar dispuesto a restaurar. ¿Estar dispuesto a qué? Dice, porque quizás para esto se apartó de ti en el mismo 15, por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir, y ahora está el para siempre. Pablo entendió que la soberanía de Dios tenía propósitos determinantes en esta situación, de tal manera que todo lo que había ocurrido traía una bendición, aunque él no la entendiera. Hay cosas que uno no entiende porque Dios las permite. Hay cosas con las que uno lucha y batalla como creyentes. ¿Por qué esto tiene que ser así? Para descubrir que fue el método, el medio y el camino que Dios tuvo que elegir para enseñarnos una verdad que de ninguna otra manera hubiéramos podido aprenderla. Que si antes que creíamos que andábamos rectos y en realidad caminábamos torcidos, ahora sabemos verdaderamente que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Como dice la primera carta del apóstol Juan. No se engañen, si alguno piensa que no tiene pecado,
Solo bajo la óptica de Dios es posible descubrir una bendición. Y yo lo descubrí dentro de la podredumbre de nuestras faltas en contra de otras. Solo bajo la óptica de Dios es posible encontrar bendición. Si lo vemos desde nuestra óptica, nosotros decimos, yo no tuve que haber sufrido eso, yo no tuve que haber hecho esas cosas. Si lo vemos desde la óptica de Dios, descubrimos que la gracia de Dios nos ha sostenido. Nos ha amado, nos ha cuidado. Y Él nos ha demostrado que si el mundo nos es infiel, Dios permanece fiel. Y siempre va a haber una lección y una bendición que solamente va a ser posible descubrir bajo la óptica de Dios. Este hombre ya no es un esclavo humano, sino se convierte en un esclavo de Dios, un esclavo divino. Ese es el propósito de nuestra existencia. A veces sufrimos, si Dios lo permite, para que nos convirtamos verdaderamente en siervos del amor. Somos libres, pero no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que debemos, mirando a Dios. Para eso somos libres. El perdón lo colocaba en un lugar que ningún acto lo podía hacer. Nunca somos tan sensibles, sino cuando nos sentimos heridos y buscamos el consuelo, el apoyo, el amor y el sostenimiento de Dios. Y número 3, lo llamé la restitución. Siempre será apropiado estar dispuesto, cualquiera sea mi posición, a pagar algo por estar reconciliado. Siempre vamos a tener que pagar algo. Algunos la pagamos en lágrimas, algunos la pagamos teniendo que caminar una milla más. Pero esa restitución ayuda. Esa restitución, les voy a leer en el Antiguo Testamento, en Números 5, 6 y 7, establece que si una persona atenta contra otra, debe estar dispuesta a dar la quinta parte como restitución por una ofensa. Alguien lo puede llamar interés. Uy, ¿la Biblia está invitando a ser agiotistas o...? No, es que es la restitución. Es la demostración del corazón de que verdaderamente estoy arrepentido. Y esta restitución funciona no para pedirla, sino para darla a los demás. ¿En qué aspecto para darla? En que si yo sé que hay algo que cuesta trabajo, la reconciliación, yo estoy dispuesto a darme de mí para el perdón y la reconciliación. Cristo, en nuestro caso, estuvo dispuesto a pagar toda nuestra deuda con Dios. Él restituye, y lo que Él usa para restituir no es la quinta parte. Él restituye con su propia vida. Él imputa algo que no teníamos, su justicia nos es dada a nosotros. Y Él se lleva algo que Él no tenía, nuestra injusticia. El mejor ejemplo de todos sigue siendo el perdón. Un acto de perdón siempre será valorado por otros y primeramente por Dios. Y sino que lo diga Cristo, que está a la diestra del Padre, coronado en majestad, que vendrá como Rey y como Dios y se presentará ante nosotros. Perdonar es una oportunidad de agradar a Dios. Perdonar desde el corazón del alma no solamente busca la bendición de nosotros, sino la misma gloria del Señor. Alguien que perdona permite que Dios actúe a través de él, porque con ese mismo espíritu de reconciliación y de perdón que habitaba en Cristo, es ese mismo espíritu con el cual nosotros nos revestimos para poder caminar. Hermanos, perdonar es un desafío, perdonar es una decisión. A veces pensamos, algunos pasamos y estamos pasando por las heridas. Otros, como Onésimo, vamos a ser causantes de heridas y vamos a tener que restituir. Algunos hemos sido también ofensores y no hemos querido restituir ni pedir perdón.
Debemos hacerlo. Debemos aceptar, debemos restaurar y debemos restituir. Un buen comienzo. Si nuestra iglesia quiere ser diferente, tiene que empezar por allí. Por aprender a ser una familia de restauración. Una iglesia de aceptación. Una iglesia de restitución. Que consideramos que somos ofensores de Dios y como restitución, ¿qué hacemos? Entregamos la vida a Dios. Entregamos la misión. Entregamos nuestros días, nuestros corazones. Continuamente coloco el ejemplo de unos hermanos de esta congregación. Que como agradecimiento al Señor estamos dispuestos a ir a toda lengua, tribu y nación. Y sin embargo vamos a seguir debiendo, aunque lo demos todo. Hermanos, no nos cansemos de hacer lo bueno. Sigamos adelante, pidámosle a Dios que donde quiera que vayamos, no haya algo más hermoso que una actitud del corazón nuestra que tenga que ver con la reconciliación. Que nuestras familias vean nuestra vida y la vean a la luz de lo que nosotros representamos, el amor de Jesucristo y la reconciliación. No aquellos jueces que dan duro por todo, que conocen la Biblia y exigen lo que los demás deberían ir, sino que nos consideramos aquellos que estamos dispuestos a tomarles de la mano y llevarles al lugar donde está la presencia de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta reflexión que han sido pensamientos en voz alta, que buscan agradarte primeramente a ti, pero que buscan que nosotros con la vida y con la respuesta te inspiremos a ti. Gracias por las cosas lindas que hasta el día de hoy has hecho con nosotros. Por los caminos, los procesos, los métodos que tú has usado para tratar con nosotros. Pero también gracias, Señor mío, porque en esos procesos a veces hemos sufrido. Yo te quiero pedir el día de hoy por los corazones de nuestra congregación, por aquellas personas que cargan y han seguido cargando tristezas desde lo profundo de sus corazones, relacionados con heridas del pasado. Heridas que aunque son en el pasado, pareciera que son heridas del presente. Para que tú con tu consuelo les llenes. Les des un bálsamo, un refrigerio a sus corazones. Que les conviertas de alguna manera en baluartes del perdón y en ejemplo a muchas personas de la reconciliación. Si hay personas, Señor mío, que han sido causantes, ofensoras, causantes del dolor a otras personas, que nos redarguya ese corazón y en esta semana tengamos la oportunidad de restituir, de aceptar, de restaurar, de pedir perdón, de confesar y de restituir, Señor mío. Ayúdanos para que tengamos una vida desde el corazón de nosotros que verdaderamente te agrade. Ayúdanos a tener este mismo sentir de este apóstol perdonador que se sintió solo en una cárcel donde todos lo dejaron, al igual que tu Hijo Jesucristo, pero que tuvo el deseo en el corazón del perdón y de la reconciliación de otros. Con ese mismo sentir que tuvo tu Hijo Jesucristo cuando dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En lo que corresponde a nosotros, que tengamos ese mismo sentir en nuestro corazón de perdonar. Te damos muchas gracias por esta mañana. Oro para que nos ayudes a todos a crecer en esto de la restitución, en esto de la reconciliación, y que podamos, a partir de hoy, Señor mío, bendecir tu maravilloso nombre y glorificarlo. Damos a ti muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.